Avilés, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, y había que ponerle redoble de tambor a esta cuestión por nueva sección. Pero no vengo a rajar, ¿ah? No. Y allá en la Bien, casa profe. tampoco. Está bien. Oye, el profesor entró con todo. Oye, lo que pasa es lo siguiente. A ver. Estamos a punto, muy cerca, Ángeles, de tomar una decisión de las más trascendentales de la historia Sí, reciente de Chile. es verdad. Sin duda que sí. Y nos pasa a nosotros periodistas que estamos incluso reporteando, haciéndole seguimiento a la convención, nos Y estamos cuesta muchas perdidos. veces. Porque tanto tema, tanta Sí. decisión. Vertiginoso el pleno, siempre votando por 2/3 para acá, para allá. Tenemos que respirar un poco y por eso le hemos pedido a Tal cual. Víctor Avilés, destacado constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que nos dé clases. Que nos dé clase. A que nos todos dé y cada uno clase. de nosotros. Ahora, Exactamente. atención, que las clases no son para que votemos a favor o votemos en contra, sino que para que conozcamos qué es lo que Exacto. está pasando. Si ese es el gran punto, que tenemos que estar claritos, ¿en qué consiste la Constitución? ¿Qué es este marco regulatorio? Y el profe, como buen profe, que Y no nos elegante, va a rajar, nos va a enseñar, tiene esa misión. Así que si Ya, usted tiene Víctor. dudas, tiene consultas, tiene preguntas, puede hacerlas llegar al más 569, que ahí está apareciendo, 51481313, que es nuestro WhatsApp. ¿Cómo estamos, profe? Bien, pues muy contento hoy día. Además, quiero saludar a la nueva primera mujer rectora Sí, de la Universidad de aplauso para Chile, ella. Rosa Debes, quien además está ligada por una trayectoria profesional y familiar a la Universidad de Chile. Así que creo que es muy bonito. Sí. Estoy también muy emocionado de estar con ustedes. La libertad exige conocimiento y lo que vamos a entregar acá es la idea de conocimiento. Ya. Muy bien. Si ¿Por en algún dónde minuto partimos? alguien me pide una opinión, yo diré, esta es mi opinión, pero Ya. no diré que es la verdad. Perfecto. Muy bien, y eso profe. es lo que más nos interesa a nosotros. Partamos para el principio entonces. ¿Qué es la Constitución? Mira, una pregunta que puede sonar súper básica, No pero lo que es. tenemos que tenerla súper clara también. ¿Qué es la Constitución? Wow. ¿Me puedo cambiar Por ahora, favor, profesor? vaya. Permiso, ¿ah? El escenario es suyo, profe. Muévase. Esta es su sala, Es esta es su su cátedra. aula. Esto, yo tengo un grave problema con la letra, pero bueno, en fin, yo entiendo que la cámara permite acercarse y les quiero decir que hablar de la Constitución obliga a hablar un segundo de lo que es el movimiento constitucional. El movimiento constitucional es un movimiento intelectual, hijo de la Ilustración, estamos hablando por ahí por el siglo XVII, Ya. que precisamente cuando Dios deja de estar más o menos controlando el poder con las ideas que había en la Edad Media, viene a reemplazar el control del poder por una parte, y por otra parte, como se caen las monarquías en muchos países y surgen las repúblicas, por ejemplo Chile, Sí. es necesario crear autoridades que antes no creaban. Entonces, por un lado tenemos la necesidad de controlar el poder una vez que Dios pierde el papel que tenía desde ese punto de vista, y segundo, lo cierto, crear instituciones. Ese es el movimiento constitucional. Está lleno de documentos históricos, la Carta Magna, 1215, qué sé yo, pero esto es el siglo de la Ilustración. Perfecto. Segundo punto que les pongo acá. Chupaya hace una constitución. Sí. ¿Qué hace una constitución? Que eso es lo que define Me encanta, algo. usamos el mismo término. ¿Qué rechupalla hace? Una constitución, básicamente lo primero que debe hacer es definir qué es lo que somos. Allá usted en la casa podrá preguntarse qué es lo que somos. ¿Somos una república o somos una monarquía o una monarquía parlamentaria, como el caso de Inglaterra, por ejemplo? Por ejemplo. Primera cosa, ¿cómo nuestro Estado es un Estado unitario, que tenemos autoridades, ¿no es cierto?, centrales, comunes para todo Chile, o tenemos un Estado federal donde se ha producido un pacto de muchos estados pequeños que elevan a una autoridad, que es el caso, por ejemplo, no muy lejos de Argentina? Existían, ¿no es cierto?, las diferentes provincias, y las Sí. provincias llegan a un acuerdo, y ahí surge Argentina como un Estado, ¿no es cierto?, federal. Tercero, ¿no es cierto?, Estados Unidos también. Estados Se entiende, Unidos, ahí también es un El nombre pacto. lo dice todo. Así es. Estado federal, el caso de Brasil también, Brasil, por ir a un lugar más para los futboleros allá en la casa, Brasil también es una federación. Bueno, es común, en países grandes, por cierto. Después el tercer elemento de qué es lo que somos tiene que ver cómo nos gobernamos. Un sistema democrático, otro tipo de sistema. Eso es lo básico, entonces, definir cómo somos, ¿no es cierto? Lo segundo, obvio, quién nos gobierna Claro. y cómo nos gobierna. Ya. ¿Cuáles son nuestras autoridades? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, que eso es como lo lógico, lo básico, y a continuación se han ido incorporando en las constituciones una serie de órganos distintos, el Banco Central, que han escuchado. Después, bueno, viene otro tema que es el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, según algunos, según otros no debiese hacerlo, pero se incorporaron más órganos. Pero lo esencial es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya. Eso es, ¿no es cierto?, Y que tiene que estar clarito, po. tiene que estar clarito, y lo que hace un sistema de gobierno básicamente es regular cómo se relaciona un poder con el otro. Ya vamos a volver sobre eso, que creo que es sumamente importante. Y un tercer
Una tercera materia, una tercera pregunta que aborda o debe abordar una constitución es ¿cuáles son nuestros derechos? Fíjense ustedes, allá en la casa, ustedes también, que la constitución de Estados Unidos era tan inicial que inicialmente solo abordaba estas materias. ¿Ya? Fue por la vía, ¿no es cierto?, de estas adiciones, que no son exactamente modificaciones, que son las enmiendas, que se incorporaron derechos y libertades a la Constitución de América. Pero hoy día nadie coincide, ustedes mismos en su casa no piensan en una Constitución sin que diga derechos y libertades y cuáles son los mecanismos para asegurarse que esos derechos y libertades se respeten. Toda constitución en el mundo tiene que incluir, derechos y libertades. Hoy día yo diría que es un estándar. Ya. Pienso que también es lo que la ciudadanía hoy día le pide a una constitución. Claro. ¿Derechos y deberes, profesor? Derechos y deberes, claro. Fíjate ustedes que en España, en el año 2011, ¿se acuerdan la crisis subprime Sí. que generó casi la quiebra al Estado español? Bueno, se hace una reforma. Había a la mucho español en Constitución. Chile, de hecho. Sí, pues. Sí, pues se vino una oleada de españoles en Claro, ese y periodo. les digo una cosa, ¿no? En España se incorporó ahí en la Constitución que existe el derecho a trabajar, pero también existe el deber de trabajar, que tenemos una obligación como ciudadanos de contribuir al país, como contraparte de los derechos que el país nos entrega. Mira. Además, a propósito de esa crisis, y que es muy interesante, se estableció la regla de responsabilidad fiscal, es decir, que el Estado no puede endeudarse más allá o gastar más allá de lo que tiene, que es sumamente importante y ya lo veremos. Más Mira. adelante. Ya. Y algo más dice usted ahí en ese Bueno, punto importante. Ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Lo esencial, ¿qué es lo que somos? ¿Quiénes nos gobiernan y cómo nos gobierna el sistema de gobierno? Y lo tercero, ¿cuáles son los derechos, libertades y garantías? Y después uno le empieza a agregar cosas a la Constitución. Y ahí viene una pregunta que está un poco de moda, quizás la gente en la calle, en las casas, ya la señora que me escucha, ha escuchado a estos colegas míos que a veces somos tan lateros, me refiero a mí, digamos, hablar entre maximalismo o minimalismo. ¿Cómo queremos una Constitución? Porque uno le puede empezar a agregar cosas a la Constitución. Sí. Hay una cosa primera y fundamental. El maximalismo, ¿no es cierto?, puede ser desde el punto de vista de la cantidad de artículos. O sea, la Constitución del borrador tiene 400 tantos artículos. Las constituciones históricas en Chile tuvieron más o menos 120. Hoy día estamos por ahí por los 140. Uno diría, es una Constitución de muchos artículos. Pero es más que eso el maximalismo. Sí. El maximalismo, uno podría decir también, es una Constitución que incorpora muchos órganos y resuelve muchas cosas en la Constitución. Entre más crece la Constitución y más cosas se resuelven en la Constitución, ¿saben ustedes lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Alumnos? ¿Qué pasa? No. No tengo Sí. idea yo tampoco. Disminuye el espacio para De la la ley. deliberación democrática a través de la labor de la autoridad a continuación. Entonces tiene que haber un justo equilibrio entre una Constitución que dé muchas seguridades, porque queda consagrado, y estén las cosas ahí, pero que no sea tan maximalista al punto que no hay posibilidad de que la política y los ciudadanos vayan resolviendo a través de la labor del legislativo en el tiempo las preguntas que se hacen. Ya, entonces, le da poco espacio porque uno espera y se ha escuchado y se dice que cualquier constitución te tiene que regir al menos 40, 50 años, ¿no? Queda poco margen para ir avanzando en materia legislativa, ir perfeccionando algunas cosas si es muy maximalista. Es bien interesante tu pregunta porque déjame abordarlo de otro punto de vista. Hay constituciones que nacen o se creen nacer tan perfectas o hubo en el pasado que ni siquiera contemplaban mecanismos de reforma constitucional. Entonces, lo que había que hacer era una revolución. Ya. Con el tiempo, las constituciones, y de hecho la constitución actual lo contempla, hay mecanismos de reforma constitucional. Ya. Entonces, cuando hay maximalismo, pero existe cláusulas pétreas, es muy probable que pasen dos cosas. ¿Qué dijo? Cláusulas pétreas, quiere decir... Cláusulas pétreas. Fíjense ustedes en la casa, ustedes han visto películas de Hitler, ¿no? Todos hemos visto Sí. películas de Hitler, nos parece una cosa espantosa. Sí. Por cierto, Alemania tuvo una experiencia espantosa en la guerra y estableció que no puede existir un sistema que no sea democrático y republicano en Alemania. Y eso es pétreo, eso no se puede modificar. Eso Ya. quiere decir pétreo viene de piedra es algo dura, claro. inmodificable. El problema es que si la realidad avanza a tal punto de que una cláusula pétrea se transforma en un estorbo, Claro. porque se necesita otra cosa, Avances tecnológicos y otra serie de cosas. tantas cosas que pueden pasar, lo que hay que hacer es echar abajo la Constitución desde fuera de la Constitución y por lo tanto es un incentivo a un proceso revolucionario que tiene costos humanos complicados. Mira. Sí. Claro. Así que ese es el peligro Pero a ¿sabe veces que del bueno el maximalismo. punto que hace usted con el maximalismo? Porque nos está dando una mirada de alguna manera técnica del concepto. Cuando acá en Chile muchas veces en política se utiliza como algo necesariamente negativo, pero no te explican qué significa. Te dicen, no, es que esto es maximalista. Se hablaba también de reformas de los anteriores gobiernos maximalistas también, que puede ser que tengan una razón desde el punto de vista técnico, no me quiero perder allí,
pero no necesariamente, o sea, muchos aprovechan de las palabras para generar una realidad que no es necesariamente concreta, ¿no? Yo creo, y aquí me meto en un tema político, se los digo, que el discurso comunicacional de una casa de todos, en esencia, propuso, antes de que se redactara el borrador, una constitución minimalista. Porque en la medida que la constitución va resolviendo más y más cosas de aquellas que debiesen resolverse, según opinión de algunos, otros tienen Sí. justificada opinión en el sentido contrario, que se debiesen resolver a través de la política, entre más se resuelve en la Constitución, menos amplitud y por lo tanto menos casa de todo es. Pero efectivamente existen argumentos para defender también las constituciones maximalistas. Uno de los argumentos es, por ejemplo, que otorgan más certeza jurídica en algunas materias. Claro. Personalmente, creo que el riesgo de una constitución maximalista es creer que en algún minuto se puede predecir mucho el futuro. Y eso, me creo, como ser humano, es muy complejo. Claro. Interesantísimo. 11 de la mañana con 37 minutos. Profe, ¿está listo para recibir preguntas, dudas y consultas? Porque han llegado. Muerto de susto. Vamos con Ana María Silva, que está con personas ahí también que quieren opinar con respecto a este tema. Anita María. No se asuste, profe Víctor, porque Verónica es un encanto. Nos conocimos hace unos minutitos acá en la Florida y yo le preguntaba si estaba al tanto al día del proceso constitucional y me dice, estoy súper al día, pero de todas maneras hay una que otra pregunta que sí me gustaría plantear, ¿no es cierto, Verónica? Sí, en realidad sí estoy 100% convencida de la nueva constitución. ¿Ya? Y mi pregunta al profesor Víctor es si en esta nueva constitución van a haber modificaciones acerca de la corrupción. En todo sentido. Esa es mi mayor preocupación porque es la corrupción la que nos tiene así como país. Qué buen punto ese, Verónica. ¿Cómo estás? Le saluda Ángeles desde el estudio. Un abrazo. Ángel, un gusto saludarla y me Igualmente. encanta que estén ustedes dos a cargo del programa. Ay, muchas Me gracias. encanta Mirna también. Sí. Saludos La para la seguía de Mirna antes. Sí, la misma. Oye, estaba feliz con su día libre. Oiga, le vamos a preguntar entonces al profe Víctor. Pues, profe, ¿queda tan específico como un caso, como los casos de corrupción que, claro, Verónica y muchas personas lo piensan, la corrupción nos tiene como nos tiene hoy día? Así es. Yo creo, Verónica, y muchas gracias por tu pregunta, que hoy día es difícil pensar que la constitución que tengamos en el futuro, sea el borrador que está proponiéndose, sea alguna que aparezca en eso que llaman tercera vía, que es un camino que pase probablemente a surgir, va a tener que tener ciertos elementos de lo que la ciudadanía ha visto como causante de la crisis. Uno de ellos es una condena fuerte a la colusión. Fíjese usted, Verónica, yo soy defensor del sistema de mercado y el sistema de mercado no funciona si hay colusión. Por lo tanto, yo soy partidario de que desde la Constitución se dé una señal fuerte de condena a la colusión. Colusiones que se ponen de acuerdo en los precios precio. y deja de funcionar el mercado. Como, Claro, que como personas que, teóricamente debería tienen, funcionar. personas que tienen que competir se dejan de competir para fregarse al consumidor. Bueno, Exacto. eso tiene que estar sancionado en la Constitución porque para quienes defendemos el mercado es esencialmente negativo. Segundo, la corrupción desde el Estado. La Constitución actual avanzó en ese sentido y hay normas que se están de alguna manera tomando de la Constitución actual e incorporando al borrador. Muy importante, Verónica, los ciudadanos tenemos derechos a tocarle la puerta a los organismos del Estado y exigirles que nos entreguen la información. Una vez que nosotros hacemos eso, podemos fiscalizar y finalmente ejercer las acciones. Yo creo que la Constitución del futuro, sea la del borrador o sea otra, debe tener mecanismos eficaces. Por ejemplo, sería buena idea que existiese un organismo del Estado encargado justamente de hacerse cargo de los casos de corrupción, como de hecho existen en países como Australia. Claro. Extraordinario. Sí, Verónica, ¿usted coincide? Sí, totalmente, porque creo que en todo organismo deberían de existir más fiscalización. En todos los organismos, porque se nota mucha ausencia de quién vigila, quién fiscaliza realmente, porque mire, ahora en el mismo problema de esto del agua que estamos con escasez, pero hay mucha pérdida de agua en los bebederos públicos que hay, que no hay una buena mantención, no sé quién se dedica a fiscalizar, porque Claro. uno tiene que andar haciendo el papel Toda la razón. Sí, pues. de fiscalizar y meterse en problemas, en denunciar muchas cosas que se ven a diario. Oiga, Verónica, ¿Por qué uno se expone a eso? el otro día Gianfranco nos explicaba, nos No contaba sé, de que... yo vivo acá en la... No, que le quería contar que Gianfranco el otro día nos Yo vivo contaba y acá en nos la Florida. explicaba precisamente que hay filtraciones en las cañerías, en las tuberías, que uno no las ve,
de hasta un 30% de agua que se pierde. Y que te van cobrando. Y, claro, alguien la tiene que pagar, pues Exacto. ese es el tema. Entonces es súper importante lo que usted menciona. Que es súper importante lo que usted menciona, le dice Ángeles en el estudio. ¿Hay otro tema, Verónica, que a ti te importe, te preocupe o te motive, que quede también estipulado, establecido en esta nueva Carta Magna, tú como madre de familia, abuela, madre además de hijos trabajadores? ¿Hay otro tema que te importe en este sentido? Sí, en realidad, bueno, yo estoy terminando con mi hijo menor que tiene 22 años, está terminando su último año de carrera. ¿Ya? Y tengo mis nietos, que en eso más que nada en el futuro de ellos pienso, y por eso creo en la convención y espero cambios para ellos, para que puedan estudiar tranquilos, para que puedan tener una salud que no sé, yo me atiendo en consultorio y todavía no se regulariza la atención dental, o sea, es carísima la atención Sí, dental, pero es lo que verdad. uno puede ir a los consultorios es una atención de urgencia y nada más, porque no tratamientos, no hay para tratamientos. Radiografías también uno tiene que hacerlas de forma particular, o si no esperar una lista de espera, entonces que todo eso se regularice. Tiene toda la Hoy razón. el tema de salud es el tema del día, sin duda, sobre si nuestra plata que cotizamos se iría toda a un fondo único nacional, por Exacto. ejemplo, un sistema único de salud, si desaparecen o no las ISAPRES. Me imagino que son también preocupaciones de la clase trabajadora. Sí, mire, como le decía, yo soy de FONASA, entonces me parece como absurdo que yo, siendo de FONASA, letra D, que es cara, tenga que salir a tomarme... De hecho, yo vengo de tomarme unas radiografías dentales porque en el consultorio me mandan a tomármelas a través de convenios, pero igual tengo que pagar. Claro. Entonces eso encuentro absurdo si me descuentan a mi salud. Sí, Entonces, ¿por qué sí. tengo que pagar más encima para después llevar una radiografía al consultorio? ¿Por qué tengo que salir del consultorio, pagar, hacer gasto de locomoción, todo eso? ¿Por qué cuesta tanto ¿Verónica? mantener la salud en Chile? Bueno, Ese... todo lo que usted nos dice es ese anhelo, ¿no?, que existe desde el punto de vista de la ciudadanía por los cambios para un nuevo Chile, y que de alguna manera estamos pensando que una nueva constitución, el día de mañana, si es que la aprobamos o no, lo veremos, pero podría hacer esos cambios. Pero para entender justamente ese rol que le estamos dando a la convención y a esa futura constitución, hay que también entender un poco el origen, ¿no? Víctor, entender básicamente de dónde viene esta discusión en Chile propiamente tal. Tenemos una constitución legítima, ilegítima cuando nace, versus la que tenemos ahora, ¿no? O la que estamos buscando tener, comillas. Bueno, a ver, habría que pensarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre la constitución actualmente vigente y la constitución que está propuesta en el borrador? Porque yo tengo la certeza que los puntos que Verónica planteó son puntos que de una u otra manera van a quedar recogidas en la constitución del futuro, aunque no sea la que propone la Convención Constitucional. Ya. De hecho, el foco que ella pone en salud y educación, no tengo ninguna duda, que son los grandes temas, y de corrupción, que son los grandes temas que los chilenos han levantado. La Constitución actualmente vigente nos define como un país unitario, democrático, y funciona sobre la base de un concepto de nación único. La propuesta que estaba levantándose por la Convención Constitucional nos define como un país unitario, con autoridades y territorios con autonomía. O sea, no es lo mismo que federal, pero hay grados importantes de autonomía en los territorios y nuevas autoridades que se van a crear en los territorios. Que es una cosa que también es importante que la gente lo sepa. Estamos hablando de un aumento de la cantidad de autoridades, con lo que ello implica para bien y para mal. Claro. Y un tercer elemento es que ya no se construye. Perdón, pero más autoridades, lo que implica plata, recursos públicos y todo, pero también que tengan las herramientas, porque Así es lo es. que pasó con algunas autoridades que se crearon y que no tenían las herramientas como para poder gestionar los y hacer otras gobernadores en un cosas. principio, Por tienes ejemplo, toda la los razón. gobernadores. ¿No? Y cosas mucho más cercanas a la gente. O sea, cuando en los años 80 se pensó que era bueno que las municipalidades tuviesen más peso.
y se les traspasó la educación básica y se les traspasó la salud primaria, hubo un problema de traspaso de recursos. Ahora la convención, curiosamente, está también volviendo sobre la idea de que hay que darle más poder a los municipios, pero ahí están estableciendo un principio que hay que traspasarle recursos. Claro. Eso es lo que está declarándose. Pero a lo que yo quería ir, que me parece que es un tema bien de fondo, lo que tú dices es cierto, más autoridad significa más gasto y ojalá capacidad de solucionar los problemas en las regiones. Pero lo más importante, la lógica de la Constitución actualmente vigente es la lógica ciudadana igualitaria tradicional, sobre la base de una nación única. La lógica que se está construyendo en el borrador de la Convención, que como les digo, puede gustar o no gustar, es una lógica sobre la base de que Chile es un pacto entre distintas naciones. Esto del pacto o plurinacionalidad entre distintas naciones genera la necesidad de entender que ya no somos los individuos solos frente al Estado, sino que somos grupos con distintas características que hacemos un pacto para construir el Estado. Han dicho quienes están detrás de la reacción que esto es un concepto que habrá que interpretar, que va a ir a evolucionar, pero la base es esa. Chile deja de ser un país unitario sobre la base de un Estado-nación y de la igualdad de los ciudadanos para construirse en una base de muchas naciones donde los ciudadanos son iguales al interior de cada uno de las distintas naciones. Interesante descripción que tú haces de lo que está en el borrador, porque yo creo que nos va a faltar de todas maneras seguir reflexionando y digiriendo lo que significan esos y otros términos. Las vecinas aquí nos comentaban este anhelo por derecho. Cada derecho es complejo también en su reacción, pero por lo mismo, Víctor Avilés, tú vas a estar acompañándonos a nosotros todos los... Vas a estar junto todas las semanas junto a nosotros. Si me aguantáis de vuelta. No, pero de todas maneras, si ya te ganaste el puesto, ¿no? De todas maneras, no, profe, se lo digo sinceramente, yo creo que estamos tratando de hacer un ejercicio tremendamente necesario y los medios de comunicación tenemos que estar al día en que esta es una de las votaciones, como decíamos, más importantes, pero sin personas como usted que nos den un poco la... No nos está diciendo esto es mejor, esto es peor, esto es lo que es, usted tiene que ir decidiendo después que si le gusta o no, ¿no? Y eso es lo importante. Gracias, profe. Gracias, Anita María. Gracias también a la vecina por haber conversado con nosotros y haber planteado estos puntos. Un besito para usted, para todos sus hijos.